a su toma de conciencia. O sea, entonces el realismo socialista no necesariamente es pues los textos como Cemento, no sé qué otros recuerdas, literatura. No recuerdas literatura soviética. Bueno, leo un elemento de esta definición que va a dar José Mancisidor respecto a la cuestión del realismo socialista. Menciona: la superioridad de los hechos de la realidad socialista consiste en que demuestra, en que ponen al descubierto la dialéctica profunda del desarrollo revolucionario de la vida, de su pasado, de su presente y de su futuro. Ha llegado la época del desarrollo artístico, en la cual el artista puede no solo plantear grandes problemas, sino también responder a ellos en forma realista y científica. Esta posibilidad de comprender no da más al pasado y al presente, sino también al futuro, proporcionada por la propia vida socialista. Posee una gran importancia, tanto para las obras acerca del futuro, como para la comprensión y representación del pasado y el presente, para la representación dialéctica, realista, consecuente en el desarrollo de la sociedad. La parte que más me interesa destacar aquí, lo que dice es, sí tiene que ver con plantear las problemáticas, con describirlas, pero la parte que va a diferenciar el realismo socialista, digamos, el realismo, algunos lo llaman como, digamos, el realismo que no es socialista, a veces lo llaman realismo crítico. El punto es que el realismo socialista sí te va a indicar cómo solucionar las problemáticas. Ese es el gran punto, que digamos, esta cuestión que mete la dialéctica y eso, lo que quiero decir es que la gente sea consciente de que lo que sigue es el socialismo, o al menos la revolución o el levantamiento de los trabajadores contra sus opresores. Entonces, esa es la parte más importante. Entonces, ahora pasemos al caso de, para no estar con literatura soviética, igual pues, topar más Azuela o algo así, ¿no? Cuando piensan en los de abajo, lo que tenemos ahí es un autor que está diciendo, todo eso es espantoso, ¿no? Yo fui, me eché un ojo ahí a ver cómo está la revolución, y esos hombres que decían que hacían la revolución, pues era gente violenta, que robaba, mataba, y era de lo peor, ¿no? Entonces, su visión de la revolución fue un caos. Fue un caos. Previamente, en otras obras, Azuela sí describe las condiciones en las cuales vivían los campesinos. Eso sí, es cierto. Digamos, sí entra dentro del realismo. Sí tiene posiciones realistas de cómo lo describe, de hacer la denuncia. Pero lo que diría Mancisidor, retomado de hecho de Zdanov, es, pero eso, pues en el mundo capitalista queda corto. O sea, en el siglo XIX, no sé, pensando en obras como las de Solá, Balzac, que es un realismo que alcanza todavía a criticar, a describir, que critica el mundo burgués y la explotación, se comprenden, ellos lo comprendo, porque pues no estaban adscritos o no existía en su desarrollo total el marxismo, estaba en eso, desarrollándose, pero el punto es, si existe una teoría que te dice cómo solucionar las problemáticas, únicamente describirlas te quedas corto. Eso es realismo crítico, y el realismo socialista te va a decir cómo solucionarlas. Entonces, volviendo, en esta novela de los de abajo, de Azuela, Mancisidor, de hecho en este mismo tomo, tiene una crítica a Azuela, pero menciona, yo también retomé cosas de Azuela. A cada personaje que él hacía, Mancisidor dice, yo creé un personaje que demuestra la parte contraria, un personaje que conscientemente va a meterse a la revolución diciendo, bueno, pero mira, los intereses de los trabajadores son estos. Bueno, no tan burdo, él lo hace en una novela, pero lo que voy es, lo que está describiendo Mancisidor, él lo pone en práctica. Entonces él tiene una visión y una novela sobre la Revolución Mexicana donde va a decir, no únicamente estuvo bien feo, explotaban gente, después esa gente que explotaba mataba más gente, y fue un caos y no tuvo pies ni cabeza. Lo que te va a decir es, hubo intereses de trabajadores, hubo intereses de campesinos, en algún momento pudieron unirse, eran directamente usados estos intereses por, digamos, como las facciones que estaban al frente. Esa parte la va a hacer Mancisidor, y esa parte, digamos, implica justo decir, la gran diferencia es que vas apuntando al cómo resolver las problemáticas. Por eso es que no podemos, porque, digamos, a ver, vuelvo ahora al debate, ¿no? Más o menos les quedó como clara esa parte, como el cómo, hacia dónde vas, el cómo solucionar las cosas, como la parte progresista, es como al menos en él, como un punto del realismo socialista. Ahora, dentro de los debates soviéticos, a ver, perfecto, tengo este librito. Bueno, este librito recoge, se llama Literatura y Marxismo, una controversia. Recoge una serie de artículos que es, digamos, de gente que hace crítica literaria en la Unión Soviética, y están debatiendo sobre cómo hacer análisis y crítica literaria desde el marxismo. Hay posiciones, digamos, que es la del tipo que está aquí, Mikhail Lifshitsky, no sé cómo se dice. Bueno, él, que conoció a Ilenko y a filósofos de ese estilo, el punto es, él sostiene que no es posible hablar de el carácter de clase en la literatura, y es como otro de los elementos sobre el realismo
socialista y que fue muy debatido. El punto es, ¿el realismo socialista de qué clase va a ser, ¿no? ¿Qué clase, mejor dicho, ideológicamente, a qué clase expresa el realismo socialista? ¿Los intereses de qué clase? Pues sí, así de sencillo. Y Zdanov diría, sí, eso es cierto, es más, Zdanov diría, y hasta la filosofía puede expresar una visión burguesa o proletaria, así sencillo. El punto es que este tipo menciona, no, es que eso es ortodoxia, eso es como lo pone aquí. Sí, vulgar, sí es vulgar. Bueno, es que eso es marxismo vulgar, ¿no? Sí hay que ser marxistas, pero eso, decir que la literatura tiene un carácter de clase, lo cuestiona. Y no solo él, también, digamos, en este librito otros más, por ejemplo, un tal Kemenov, que habla sobre Shakespeare, dice, no, es que todos aquellos que se ponen ahí a debatir si Shakespeare expresaba los intereses de la naciente burguesía, del feudalismo caduco, ese no es el debate, ¿no? Y lo que yo diría es que esa es una posición de renuncia a lo que fue en su momento las posiciones de Zdanov. De Zdanov, que decía, sí, el realismo socialista es la ideología de la clase obrera. Y entonces volvamos ahora. No podríamos decir que el realismo que surgió en el siglo XIX, un poquito antes, es de segunda. No, es que pues, ellos no expresan el proletariado. O mejor dicho, no expresan la aspiración del proletariado, que es la revolución socialista. Pero bueno, sí podemos encontrar, ¿han leído Germinal? La obra de Germinal, ¿no? Con alguna obra de estos del siglo XIX. Bueno, Los Miserables, por ejemplo, es así, es un clásico, ¿no? Bueno, efectivamente no pueden expresar que la solución es el socialismo, pues, el socialismo científico, pero lo que sí pueden expresar es justamente una descripción de cómo estaba la explotación y de alguna forma la resistencia de los trabajadores. Entonces, digamos, una parte de la gente que hablaba de realismo socialista diría, pues lo que tienes ahí es una persona que expresa desde una visión tal vez pequeño burguesa, depende de qué autor sea, de una visión pequeño burguesa la situación política, ¿no? Estos autores dirían, no, es que no puedes hablar de que hay ideología en la literatura, en la filosofía, ¿no? Yo diría que sí, yo sostengo que sí, y coincido en que son las posiciones de Zdanov. Pongamos un ejemplo, el caso de Tolstoy. Creo que ya editaron un libro donde recuperan los textos de Lenin sobre Tolstoy. Pues está interesante, en ese también lo recuperan, y está más barato, justo como 50. En ese texto sobre Tolstoy, Lenin, bueno, de hecho son varios, pero en algunos de los textos menciona algo así como, pues por su formación personal, de su vida, y por, digamos, como la posición que tenía Tolstoy, pues lo que expresaba era la situación, digamos, era una visión, aunque él no lo era, como ese pequeño campesino que estaba siendo avasallado por el avance del capital, aunque él no lo era, él expresa la visión, digamos, del momento desde ese pequeño campesino, ese pequeño propietario, es lo que él diría. Uno, quiero que se tenga claro, ¿no? Parte del debate donde sí estoy de acuerdo es que había, digamos, gente que decía, únicamente puedes expresar la visión de tu clase, ¿no? Entonces ahí sí que se vuela la barda. Entonces, pues un burgués que se pasa a las filas del Partido Comunista, pues no podría expresar la ideología del proletariado, pues es falso, ¿no? Pero había gente que sí pensaba cosas de ese estilo. A lo que voy es, independientemente del origen de clase, si conscientemente se adscriben a otro, digamos, medio conscientemente se adscriben a la visión de otra clase, lo que vamos a tener es la expresión en la literatura de un momento de la realidad desde una visión específica de una clase. El caso de Tolstoy, lo que dice Lenin es, todos lo alaban por la cuestión un poco de cómo trabajaba la parte de la religión, sobre todo la cuestión sumisa, ¿no? Y Lenin dice, lo que no están viendo es la parte donde Tolstoy expresa los intereses, las problemáticas de los campesinos que llevaron a la revolución de 1905, en parte. Entonces, eso es lo que está un poco diciendo, ¿no? Se tiene que poner atención en también cómo expresa la cuestión de las masas y que él expresa la visión de ese pequeño campesino, pues que va tarde o temprano a desaparecer, ¿no? Ahora, pongámoslo en el caso de Azuela. Azuela no está escribiendo desde una cuestión consciente, desde las filas de una organización política marxista, tampoco es la visión, digamos, de alguien que está hablando desde el poder, ¿no? Que haya sido como vinculado a la gente que quedó en el gobierno, ¿no? Que haya sido como muy, muy vinculado. Lo que tienes es un médico, su condición de clase, un tipo medio pequeño burgués, que pues la pequeña burguesía acostumbrada a no ver el horror de la guerra y el hambre que viven los trabajadores, pues cuando se echa un ojo, pues se horroriza. Entonces lo que dice es, no tiene estructura, no le entiendo y todo es destrucción, ¿no? Mancisidor, él cuando escribe La Rosa de los Vientos, que es esta novela de la Revolución Mexicana, pero desde la visión marxista, él ya había escrito
al socialismo, pues había escrito al materialismo, al marxismo. Entonces su visión es totalmente distinta, y lo que te intenta decir es: la revolución tenía un sentido, no ganó la clase que hubiera sido preferible que ganara, tampoco era el momento, cosillas de ese estilo, ¿no? Pero lo hace conscientemente. Entonces sí hay una visión de clase en lo que se está escribiendo, en cómo se abordan las posiciones, sí lo hay, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Digo, entonces el caso del realismo del siglo XIX y siglos anteriores, no podía expresar directamente los intereses del proletariado del socialismo, pues no era el momento, el desarrollo histórico, no podía triunfar entonces el proletariado, Comuna de París, caso, en fin. Pero lo que sí tenemos son elementos críticos, ¿no?, al respecto. Bueno, a ver, creo que ya me alargué, no sé. Bueno, les sigo, Tania. Bueno, a ver, hubo una revista que se llamaba Cultura soviética, cultura rusa o algo así, en los años 40 y 50. De esa revista sacó unas copiecitas. ¿Alguien conoce a Fadiev? Creo que sí, ¿no? ¿Fadiev? ¿Quién es Fadiev? Bueno, no sé ruso, pero ¿quién es? ¿De la Joven Guardia? ¿No? Ajá. ¿Algo? No. Bueno. Él escribe una novela que se llama La Joven Guardia. ¿De qué trata La Joven Guardia? Creo que es una ucraniana. Pero la esencia es así como... la reseña. Narciso, La Joven Guardia. Muy joven. Bueno, lo que voy es... Bueno, él es un escritor que en La Joven Guardia lo que retrata es la lucha de gente que era de la juventud y del partido bolchevique, pues, comunista, en el proceso de la revolución y la construcción, pues. Entonces, a lo que voy a ser un tipo que estuvo metido en la política, que escribió novelas que sirven para la formación política, pues, de la gente que se adscribe a partidos comunistas y esas entidades. Y recuperando los elementos de Zdanov, va a presentar una cuestión muy interesante, de hecho me gustó muchísimo, ese textito del realismo socialista. Lo que él va a decir es lo siguiente: le va sumando más elementos a esta posición. Dice: sí, puede haber o ya hay posiciones de clase en la literatura, pero también, así como, bueno, las posiciones de clase, si vamos por la cuestión dialéctica y estas cuestiones, en algún momento una idea puede ser revolucionaria y después caducar, ¿no? Como un poco lo expresa Marx, la burguesía en su momento fue revolucionaria, después ya no, después pues ya representa lo caduco. Y entonces lo que hace este autor, Fadiev, es llevarlo al análisis de la literatura, y va explicando cómo cierto tipo de obras en cierto momento, cuando todavía el capitalismo estaba mostrando como ciertas contradicciones con el proletariado, pero estaba todavía llegando a su consolidación después de la Revolución Francesa, podía tener elementos de romanticismo. Entonces lo que dice, hay un momento donde el realismo va a la par del romanticismo, pero es eso mientras pues una de las clases sigue siendo progresista, o mientras se está consolidando. Pero una vez que se consolida y se hace reaccionaria, el romanticismo se va y queda como una cuestión realista. Entonces lo que diría es, si lo que continúa es el desarrollo hacia la construcción socialista o algo así, pues entonces tenemos que el romanticismo está y es un elemento necesario en el realismo socialista. No solo implica, como describir la situación en la cual viven los trabajadores, sino de hecho lo vincula a esta cuestión del romanticismo al tener esa perspectiva, ¿no?, de esa nueva moral, de esos elementos innovadores, pues, que está creando la clase que va ascendiendo, y que implica apuntar hacia la cuestión de la revolución socialista, ¿no?, en estos autores soviéticos. Entonces lo que dice es, el romanticismo debe ser un elemento necesario para poder hacer literatura en el realismo socialista, ¿no? Es como uno de los elementos que diría. Y también en este libro es que sí, de repente exageraban algunos. Por ejemplo, ¿no?, hablaban de que poco se puede recuperar de gente como Balzac, como Solano, como sí, es que escritores, bueno, también estaban medio chafa, decían, eran escritores que hablaban desde los dominadores, ¿no?, desde la clase que dominaba. Pues no, en realidad no lo hacían, describían la situación de los trabajadores, de la sociedad en su momento, y aquí él hace una síntesis de distintos autores que lo hicieron. Déjenme encuentro hasta... Vamos a ver. Por ejemplo, ¿no?, menciona Balzac, Víctor Hugo. En Inglaterra alguien debe saber, como que expresa la cuestión realista en Inglaterra. Charles Dickens. Charles Dickens, sí, también lo menciona. Charles Dickens, ¿no? O sea, son autores que si uno va a ver, va y pues, revisa, encuentras una descripción de la situación en la cual vivían los trabajadores, ¿no? Bueno, no solo los trabajadores, pues, sino la situación del momento, de cómo está desarrollándose la contradicción de clase, y un retrato de la situación en general a lo que está llevando la contradicción económica. Es lo que está expresando. En general es esa parte, ¿no?
Bueno, hasta aquí sería esta parte y ahora un siguiente elemento. A ver, me falta un folletito muy agresivo que es este, del 46 al 48. Bueno, este pequeño folletito que de casualidad encontré por 5 pesos se llama Resoluciones del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique sobre cuestiones de literatura y arte. Bueno, ahorita voy a volver a Zdanov, lo que dice Zdanov sobre el realismo socialista, pero quiero vincularlo con lo siguiente. Más o menos ya nos quedó claro como por dónde va el realismo socialista. El punto es, el punto para ellos era el siguiente, un debate. ¿Se va a aceptar que se creen cosas fuera del realismo socialista, sí o no? Se puede aceptar la crítica, y de hecho lo mencionan, ¿no? Pues sí, la crítica se acepta, pero hoy estamos construyendo el mundo nuevo y nos estamos peleando con la ideología de la otra mitad del mundo que nos sigue golpeando. No podemos darnos el lujo de que nuestros autores tengan y escriban cosas que salen de las posiciones que tenemos del realismo socialista, ¿no? O sea, a lo que voy es lo siguiente. En estas resoluciones, sobre todo me gusta la primera, va a censurar a 2 revistas, Leningrad y la otra no recuerdo cómo se llama porque se pronuncia raro. Bueno, se llama La Estrella en español y Leningrad. Son resoluciones y a lo que voy es que tienen la esencia de lo que leímos en Lenin. Pues mira, eres libre, pero estás en tal lugar y libremente estás aceptando escribir bajo esta ideología, entonces si no te gusta, pues retírate, no hay problema. A lo que voy es, tienen una posición, digamos, como los ideólogos y teóricos, hasta Sánchez Vázquez lo dice un poco, o sea, él mismo, pues, donde critica, ¿no? Es que Zdanov, en ese congreso de 1934 y después 35, impuso una visión de cómo escribir literatura en el realismo socialista y fuera de eso todo era censurado. No todo era censurado fuera de eso, hay cosas que sí efectivamente eran censuradas, pero la cuestión es el porqué. El porqué es lo siguiente: si aceptamos que hay una posición de clase en la literatura y el realismo socialista expresa una visión de la clase proletaria, de los trabajadores, cualquier elemento, digamos, o los elementos que estén fuera de esa concepción, lo que van a expresar es la ideología burguesa. Entonces lo que va a decir en esta resolución es el Partido Comunista, y en este texto, en un texto que tiene Zdanov, cuando habla igual al respecto de lo mismo, pues va a quejarse de que hay literatos en la Unión Soviética. Lo que le molesta no es que no esté escribiendo bajo el realismo socialista, sino, por ejemplo, un tipo que hace un cuento que se llama algo así como Las Aventuras del Mono, ¿no? Pero bajita la mano lo que está diciendo es, ¿qué creen? Es una crítica a la Unión Soviética, es una crítica a cómo se ha desarrollado la sociedad en ese momento. Entonces dicen, bueno, pues sí puede haber crítica, ¿no? Pero, o sea, esa crítica la están colando y están exagerando, ¿no? Y más allá de que, bueno, podía imprimirlo en una revista por ahí que no fuera del partido, lo que le molestó al partido y a Zdanov es que eran revistas donde había gente del partido, eran revistas del Estado, así de, oye, ¿cómo estás permitiendo que este tipo escriba esta cosa, ¿no? Aquí esa basura, sácalo. Entonces a lo que voy es, pese a la concepción que se tiene de esa imposición del realismo socialista, pues es la concepción leninista, pues, o sea, no es una cuestión ni de Stalin ni de Zdanov, viene desde antes y está dada desde ahí, pues, y ya un poco el rastreo se hizo, está ahí presente. Y a lo que voy ahora es, bueno, vamos a ponernos un poco violentos, espero que despierten con esa parte violenta. Es que son graciosos lo que dice, es que habla como de deprave, y bueno, no deprave, bueno, ahí les dan un cachito para pensar en un autor actualmente y contrastarlo con una obra del realismo socialista. Bueno, critica esas 2 revistas que han permitido que se metan textos de gente que no está como en el interés del Estado socialista. Al lado de estas obras considerables y acertadas de escritores soviéticos, han publicado durante un tiempo en la revista La Estrella muchas obras sin orientación ideológica o con orientación ideológica perniciosa. Es un grave error de esta revista haber ofrecido su tribuna literaria al escritor Soshenko, cuyas obras son ajenas a la literatura soviética. La redacción de la revista sabe que Soshenko está especializándose desde hace algún tiempo en escribir obras vacías, insulsas, triviales, en predicar una vacidad ideológica y una vulgaridad y un apoliticismo podridos, tendentes a la desorientación de nuestra juventud y al envenenamiento de la conciencia. Bueno, parecer una cuestión moral, toda la crítica que hicieron contra esos autores. No nos detengamos en qué escribió el tipo. A lo que voy lo siguiente: el realismo socialista también da una perspectiva de crítica literaria. No solo implica una, digamos, como corriente literaria, sino una perspectiva de crítica. Entonces,
Otra vez, en este libro, Mancisidor tiene una crítica muy buena a una obra de Sartre. De hecho, no alcanza como a pegar a las primeras. ¿Alguien ha leído El Muro? ¿El Muro, algo así? De Sartre, ¿no? Bueno, El Muro, entre otras cosas, son cuentos que crea con motivo del proceso de la Guerra Civil Española. Algunos, al menos el del Muro, está vinculado a eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es un punto donde hay un tipo que estaba con los republicanos, ¿no? Bueno, eran varios tipos, pero uno en especial, el que es el personaje central. Con esto vamos a ver la diferencia de cómo lo vería alguien desde el realismo socialista y cómo lo ve alguien que es, como lo dijo, bueno, esas agresiones que dijeron, ¿no? El tipo resulta que está preso y le dicen, mira, si tú delatas a dónde está tal pelotón de republicanos, pues te dejamos ir. Y entonces así todo lo que describe Sartre es el tipo así como lo que así, no sé, ¿no? ¿Qué hago? Sí o no? ¿Sí o no? Es que me van a matar. Y lo que plantea supuestamente, bueno, sí, Sartre es la cuestión de la libertad, ¿no? Libertad del humano, ¿qué voy a hacer? Mi libertad, estoy constreñido a que si no me matan, ¿no? Cosas de ese estilo. Al final es gracioso, no recuerdo bien cómo nada, creo que sí, el tipo dice, están en tal lugar, ¿no? Y lo sueltan y resulta que lo dijo así como por choro, pero sí estaban ahí. Entonces, oh rayos, ¿no? Sí estaban ahí, ya los agarraron y parece que fui chiva, pero fue sin querer, ¿no? Pero la parte importante es otra. Mancisidor menciona, y da a entender, un escritor del realismo socialista no se iba a detener a, digamos, hacerse una chaqueta mental enorme sobre, y es que qué va a pasar con mi libertad, y mira, me pueden asesinar si digo dónde están esas personas. Lo que dicen en Mancisidor es, pues alguien desde el realismo socialista, el personaje que dibuja a alguien en el realismo socialista, como tiene que apuntar a la construcción del hombre nuevo, del mundo nuevo y de la lucha por el socialismo, pues el tipo no tendría ningún problema de, mira, mátame, no lo voy a hacer. Y lo que dice es, al final de cuentas, tiene la libertad de decir, me muero o no me muero por mantener mi ideal. Y es una cuestión que Sartre no maneja así. Sartre se pone a hacer así chaquetas mentales de, entonces mi libertad, en serio, que el tipo allá en la cárcel así tiene un problema ahí psicológico de cómo va a salir de esa problemática, ¿no? Y es un ejemplo de cómo el realismo socialista plantea las cosas, no tanto con introspección del sujeto, de la persona, nada más, sino él vinculado al proceso social. Entonces hay formas de escribir literatura, y literatura perniciosa sería esa, donde lo que le llega a la juventud es, entonces el tipo, por no perder la vida, aunque hay algo más allá de su vida, que es la construcción de un mundo nuevo, pues decide pues dar una mentira o cualquier cosa, pero se conflictúa por eso, ¿no? Alguien del realismo socialista, un personaje, pues no hubiera tenido eso. No lo dudaría, y la concepción que se tiene de la libertad desde el marxismo, un poco retomada de Aristóteles, es la libertad como conciencia de la necesidad. Soy consciente de que, bueno, pues esta es la situación, soy consciente libremente, tomo la decisión, pero ya sé cuál es la situación, ¿no? Y no tiene problemática. Entonces es un ejemplo de cómo se podría abordar y cómo alguien que nos parece interesante, un autor más avanzado, crítico como Sartre, pues es criticado bajo el realismo socialista. Y ese texto del Muro me parece muy bien la crítica que hace Mancisidor. Y ahora, digamos, piensen, ¿no? Recuerdo, de repente hablaba con unos amigos, compañeros, y coincidíamos, no sé por qué ellos no les pregunté, pero como que pues no les gustaba Bukowski. Y dije, no, pues yo no sé por qué no les guste. O sea, a mí me da asco porque, bueno, no me da asco, ¿no? Pero en realidad lo que demuestra, y digamos, lo que se toma la gente al leer a Bukowski, déjenle otra vez esta cosa, sí, obra vacía, insulsa, trivial, de vaciedad ideológica y vulgaridad y apoliticismo podridos. Eso es lo que expresa. Entonces, bueno, hay momentos donde yo aceptaría que hasta Bukowski tiene una descripción de unas situaciones de la realidad material que son buenas, pero bueno, podría, si le echa ganas, sobre un elemento de una descripción realista, pero desde un elemento podrido, pues de una clase que no es ascendente, o una persona que prefiere estar como desclasado o no tomar partido, justo la cuestión política, y esa cuestión es dañina, pues. Entonces a lo que voy es, recuperar el realismo socialista implica recuperar también un tipo de crítica y concebir que ideológicamente la literatura tiene una posición de clase, y que aunque nos parecería algo trivial, ya mira, pues tal autor, pues cada autor tiene una posición de clase, y tenemos, bueno, la idea sería que el realismo socialista y el marxismo en general les dan elementos para poder desentrañar cada uno de esos puntos, para poder hacer una crítica y decir, esto le sirve a una persona que está dedicando su vida a luchar, esto le sirve a un obrero que está organizando su sindicato. O sea, leer cuentos libros de Bukowski le va a hacer ser más sindicalista al trabajador, no sé, no creo, yo no le daría ese libro, le daría otra cosa, pero tiene que ver con esas posiciones. Es como lo que mencionabas del realismo burgués, solo habla del problema pero no plantea una solución, ¿no? Uh-huh. Sí, justo por eso ponía el caso de Azuela, ¿no? Plantea la situación, hay una problemática, un problema social,
Hubo una revolución, pero no ve cómo se soluciona, él solo ve caos. Ve caos y no alcanza a, sí, justo, o sea, decir, bueno, pero tiene tal sentido, el objetivo es llegar a tal lugar, lo mismo. Y por eso decía que hay un momento, o eso, bueno, yo nada, lo decía, que escribió La joven guardia, que hay un momento donde el realismo va vinculado a la cuestión romántica, pero cuando la clase que lo escribe, pues ya es la clase podrida, la clase atrasada, pues esa parte se cae. Y lo que vamos a tener es que el realismo pasa a la otra clase, o mejor dicho, el realismo vinculado al romanticismo pasa a la otra clase. Solo realista. Sería un poco como, pues, esos elementos. ¿A qué te refieres? Bueno, ¿a qué se refiere esta autora cuando dice clase podrida? ¿Se refiere, por ejemplo, a los que estaban construyendo el socialismo, pero que ya estaban atrasados en sus tácticas? ¿O a qué se refiere? No. ¿O a los burgueses? Sí, se refiere a la clase atrasada, a la que está caduca. Sí, a la burguesía. Que fue revolucionaria. Sí, que fue en algún momento revolucionaria, pero ya no. Como los izquierdistas. Sí, no, izquierdistas no. Habla sobre, no, es una clase. Eso, digamos, sería dentro de una clase social un matiz político. Pero más bien es una clase entera. La burguesía, cuyo sistema de producción ya no funciona, ya está caduco, esa es la clase podrida. No, o sea, un izquierdista, alguien que tenga una visión política, pero desde el proletariado, pero equivocada, pues, bueno, igual. Esa estaba naciente, ¿no? O sea, el idealismo que se da dentro del romanticismo, que influye en el realismo, es la clase naciente del socialismo, ¿no? Esa es la parte socialista. Y la parte, bien dice, la parte que está atrás, la parte podrida, pues sería en este caso el sistema burgués, el sistema capitalista que estaba en decadencia porque el socialismo estaba avanzando, estaba entrando como una nueva estructura social y económica, ¿no? Recordemos que la estructura económica pues, realmente es la que genera el pensamiento, ¿no? Que es la que establece cómo se va a mover la sociedad. Siempre es una economía, es el nuevo orden económico, el socialista, ¿no? Pero bueno, ya con eso. Necesita más que eso, más que dicho. Sí. Bueno, volvamos ahora sí a la cuestión de Zano. Bien, leo algunos fragmentos. Uno, primer fragmento de la cuestión de Zano. La clave del éxito de la literatura soviética debe buscarse en el éxito de la construcción socialista, o sea, en el desarrollo social y económico de la clase social, pues del proletariado. Su crecimiento es una expresión de los éxitos y logros de nuestro sistema social. Nuestra literatura es la más joven de todas las literaturas de los pueblos y países, y al mismo tiempo es la más rica en ideas, la literatura más avanzada y la más revolucionaria. Nunca antes había habido una literatura que organizó a los trabajadores y a los oprimidos para luchar, para abolir de una vez por todas la explotación de clase. Pues sí, pues en ese sentido es que dice que es la más avanzada, la más revolucionaria. Y en otro momento, si tú piensas, tanto el acceso a la literatura, hasta el socialismo puede ser más generalizado para los trabajadores. Previamente, en el capitalismo, o sea, en el esclavismo, o sea, no había la posibilidad para eso. Otro elemento. ¿De qué puede escribir el escritor burgués? ¿De qué puede soñar? Esa cuestión de soñar es interesante. ¿De qué puede soñar? O sea, ¿hacia dónde tiene perspectiva el escritor burgués? Esa cuestión del romanticismo, de hacia dónde puede construir, qué puede hacer. Ya está hecho. ¿De qué puede escribir el escritor burgués? ¿De qué puede soñar? ¿Qué fuente de inspiración puede encontrar? ¿De dónde puede tomar esta inspiración si el trabajador de los países capitalistas no está seguro del día siguiente? Si no sabe si lo hará tener trabajo al día siguiente, si el campesino no sabe si trabajará en su parcela mañana o si su vida será arruinada por la crisis capitalista. Si el trabajador celebra, si el trabajador cerebral no tiene trabajo hoy, no sabe si lo recibirá mañana. Es un poco como la situación que tienen los trabajadores, de precariedad, o sea, no hay como solución o búsqueda dentro de la cuestión capitalista. Y después dice, características de la decadencia y decadencia de la cultura burguesa son las orgías, el misticismo, superstición, la pasión, la pornografía. Aquí voy a parecer moralino, pero no lo soy. Bueno, no digo tampoco que me gusta la pornografía, tal vez sí, pero bueno, el punto no es este. El punto tiene que ver con la cuestión, justo que mencionaba, ¿no? Del idealismo, esta cuestión misticista. Pues cuando en un libro hay elementos misticistas, así, no, que son interesantes, y no, es que las enseñanzas de Don Juan. Esas cuestiones terminan siendo elementos idealistas, pues, o sea, terminan estando dentro de la filosofía idealista, que es la filosofía burguesa. La cuestión de, como menciona, la superstición también, las orgías y la pornografía, bueno, lo que diría es que
insisto, no es una cuestión moral, pero la burguesía ha sabido de qué forma, pues también distraer, pues una hipersexualidad, una concepción totalmente, estar pensando todo el tiempo en el sexo, pues seguramente hace que un obrero después de trabajar, si solo piensa en eso, dudo que esté pensando en cómo mejorar su situación de vida y un sindicato y la revolución. Tiene que ver con eso, ¿no? Hasta esos elementos ocupa la burguesía, que parecerían, pues mira, tal autor, ¿no? Ya, este es bien sexoso, voy a leerlo. Pues sí, está chido, pero igual y piensa que, pues, ¿a quién le ayuda leer eso, no? Sí, sí, bueno, creo que, no sé, así lo estoy entendiendo yo. O sea, que es como una contraposición, o sea, lo proletario en ese sentido, el carácter que le está dando de clase, que digamos, es una parte muy importante de cualquier creación literaria, estaría colocándose de lado como el compromiso, ¿no? Es una parte que exige que una persona tome partido, y en este caso específicamente del lado de la clase trabajadora, para poder tener una creación literaria, ¿no? Y por su contraparte sería como toda esta otra literatura que reniega a aceptar cualquier compromiso político, ¿no? O que por X o Y razón, ¿no? Desde quienes se van mucho como a la cuestión hedonista y nada más al placer, a cuestiones muy psicoanalíticas, por decirlo de alguna manera, pero que no te acercan en lo más mínimo al compromiso político, o por otra parte, las que te distraen con, bueno, o sea, que llegan a criticar ciertas realidades, pero nunca te quieren llevar a entender que puede haber una salida, ¿no? Que la crítica a la realidad puede servir para después llevar a una ofensiva política, digamos. Y justamente esa limitación es la que les daría, digamos, ese carácter funcional a la clase dominante, porque justamente no te hace ir más allá, te hace quedarte donde estás y solamente. Y eso, digamos, sería como el carácter burgués en su generalidad. ¿Sí? Va. Sí, de hecho, sí, y sobre eso mismo, también, así o sea, creo que o sea, es muy, muy dominante, ¿no? Esa literatura. O sea, cuando uno habla de arte, o actualmente, ¿no? Cuando te metes en este medio y hablas con gente que se dedica a esto, es como lo más dominante. O sea, actualmente, hoy en día, no es como que encuentres muchísima arte que esté llamando, ¿no? A la acción, esté llamando a tomar partido. En su mayoría está enfocado como pues al divertimento, ¿no? Mira, esto es abstracto, es bonito y demás. Y digamos, no es que esté mal, pero le falta carácter de clase, ¿no? O sea, no en términos moralistas, sino como en términos políticos, ¿no? Le resulta útil a la burguesía. Y en ese sentido le resulta útil, pero yo creo que le resulta útil en parte porque es un sector específico el que crea ese arte. O sea, el arte lamentablemente no lo crea el pueblo. La gente pues, está sobre todo sobreviviendo, ¿no? Está buscando ganarse el pan cada día. Entonces la creación artística parece que en su totalidad va a ser solamente pues limitada y pequeño burguesa, pero porque el pueblo, digamos, no ha tenido la posibilidad de crear algo, ¿no? O sea, o si la tiene, está muy en el fondo y no se alcanza a mostrar. Y en cambio, la pequeña burguesía y la burguesía, que sí tienen las grandes posibilidades, pues se monopolizan toda esta difusión y nos da la apariencia de que prácticamente todo el arte solamente es una creación para divertirse, ¿no? Bueno, no justamente apolítica totalmente. Entonces, esa apariencia yo creo que es lo que nos da actualmente. Pero en realidad, o sea, el realismo socialista nos vendría a mostrar que existe esta otra alternativa que te llama a la acción, pero que no va a ser dominante porque efectivamente quienes crean arte actualmente pues es la burguesía. Justo sí le dice a clavo de repente, como que te tamaleaste, te rajaste, después volviste, pero sí tiene que ver con eso. Yo les advertí que iba a ser como la visión ortodoxa, dogmática. Zdanov, él tiene en este texto de literatura, bueno, de hecho ese libro es muy bueno. De verdad, el texto de Zdanov es difícil conseguir. En este libro, Zdanov no solo sostiene que existe un carácter de clase en la literatura, de hecho algo que está muchísimo más condenado, él sostiene que hay un carácter de clase en la filosofía. Y de hecho, los feministas decimos, no solo hay un carácter de clase, sino además hay la cuestión del partidismo en la filosofía. Esa cuestión la sostiene Zdanov, y por eso es que la ideología burguesa lo odia, así de, no hagas esa cosa. Y insisto, si encuentras algo de él va a ser negativo. Pero Zdanov sostiene eso. O sea, no solo en la literatura, sino en la filosofía. Porque a veces esa literatura expresa cierta concepción filosófica del mundo. Bueno, no siempre, lo expresa siempre. Mejor dicho, siempre la literatura va a expresar una concepción filosófica del mundo. Y si esa concepción es idealista, pues va a ser... No es que no tenga carácter de clase, termina apoyando a una clase que no es la proletaria, pues a la burguesía. Entonces, así de sencillo. En otras palabras, es como cuando ya dogmáticamente te dicen o burgués o proletario, y sin que les dijera eso, pues ya un poco llegamos a eso. Entonces, esta concepción que se tenía de no, es que eso es dogmatismo, porque burgués o proletario, pues es que en la realidad, más allá de que si no estás como de la concepción de la construcción de tu literatura, la construcción del hombre nuevo, de la nueva sociedad,
pues a quien vas a ayudar no es a la nueva sociedad, y el carácter de clase va a ser burgués, así de sencillo. Y en la filosofía funciona lo mismo, y en la literatura es lo mismo. Por eso es que es tan condenado el realismo socialista bajo esta visión de Zdanov. Es decir, es que el Congreso del 34-35, donde Zdanov implica y como que a fuerzas pone el realismo socialista, porque Zdanov está pensando en que, de hecho él lo llama el frente ideológico. El frente ideológico es muy importante, y el frente ideológico no puedes dejarlo en ningún momento. En ese texto ya tiene sentido, lo que está peleando es el frente ideológico. En ese texto encuentran cosas contra revistas que permitieron a literatos, contra gente que hizo teatro, contra cine, que dirás, bueno, pues es un buen cine, pero en el fondo, cuando desentraña la esencia de clase, pues es dañino, porque no está llevando hacia la revolución. Y dirás, bueno, pero ¿quieres obligar a que todo vaya a la revolución? Pues según yo la lógica de la historia va hacia allá, y pues si mientras haya 50 millones de pobres en México, pues creo que no hay una mejor solución que llevarlos hacia allá, pues. Entonces cualquier cosa de literatura que tú leas está penetrado por eso. Ahora solo un matiz, para que igual no pase como el dogmatismo total. O sea, no es que si el autor es de cierto tipo de clase, no puede escribir, digamos, sobre otras clases, o que no pueda pasarse a otra visión de clase. Por ejemplo, si piensan en el teatro de Plauto, un autor comediante del esclavismo, pues tiene muchos elementos la obra de Plauto donde puedes leer cómo vivían los esclavos. O sea, él no quiere escribir en realidad como un estudio sobre el esclavo, pero te habla de eso, porque lo que hace es reflejar la realidad que estás viviendo. Ahora el punto es que esa realidad que tú reflejas, de hecho es en el fondo de la teoría del conocimiento, del materialismo dialéctico, del reflejo. Entonces una realidad y tú reflejas de lo que estás viendo, el mundo que existe ahí, independientemente de ti. Cada escritor refleja esa realidad. El punto es cómo lo está haciendo, bajo qué filtro de clase lo está haciendo. Una persona que lo hace, digamos, sin aparente filtro, pues en el fondo tiene la ideología dominante y va a ser una literatura burguesa. Entonces si tú te pones a revisar las últimas producciones que hay, seguramente vas a encontrar en que, lo dijiste, o sea, no hay literatura que está apuntando hacia la lucha y la construcción del hombre nuevo. Y los que son, por ejemplo, un poco críticos, pues nos sirven, de hecho sería como lo más cercano, ¿no? Los que habría que acercar, oye, mira qué bonito, ¿no? Eres crítico, pero te falta dar el paso siguiente, que es indicar cómo se soluciona toda esta mierda que ves, ¿no? Creo que es un poco lo que me interesaría decir, que el realismo socialista no es solo como esta corriente, sino como un análisis y que te sirve para poder tener una lectura distinta de la realidad. Entonces, si piensas en novelas, por ejemplo, no sé, pienso en Cemento. Cemento es riquísima, ¿no? Esta obra de la construcción del socialismo, lo que te va dando hasta elementos de cómo vivía la mujer una vez que ingresa al partido, que llegue el socialismo. Hay muchísimos elementos, pero todos están implicando cómo construir ese nuevo mundo, cómo construirlo. Entonces, justo no hay literatura neutra en ese sentido. Pero bueno, ¿algo más o sigo diciendo cómo atacar? Déjenme decir otra cosa. Me quedé en que, sí, la pornografía y esas cosas, ¿no? Después, los ilustres, comillas, los ilustres de la literatura burguesa, de ese burgués que ha vendido su pluma al capital, son ahora ladrones, detectives, policiales, prostitutas, gamberos, como los temas que tocan a veces, pues sí, o sea, venden su pluma al capital, es eso, ¿no? Un sicario de la pluma a sueldo. Todo eso es característico de esa sección de la literatura que trata de ocultar la decadencia del sistema burgués, que en vano está tratando de demostrar que nada ha sucedido, que todo está bien en el estado de Dinamarca, como en algún lugar, una obra literaria en Dinamarca, que no hay nada podrido todavía en el sistema capitalista. Los representantes de la literatura burguesa que sienten más agudamente el estado de las cosas se absorben en el pesimismo. Es otra visión, la visión un poco nihilista, justo pesimista, y bueno, también pesimismo, nihilismo, va por lo mismo. O sea, te estás colocando de un lado de algún lado, y el punto es de qué lado de la clase es. O sea, no sé, a las personas que están en una lucha social, si les sirva ponerse así tristes y decir, no, pues no hay futuro, o más bien una cuestión que te incita a decir, oye, sí hay futuro, ¿no? Y hay que construirlo con una cuestión romántica, pues que está apuntando a lo nuevo, justamente. Bueno, a ver, después de eso, de la gente que se pone a chillar y el pesimismo, así. Y solo una pequeña sección, los más honestos y visionarios escritores, está tratando de encontrar una salida por otros caminos, en otras direcciones, para vincular su destino con el del proletariado y su lucha revolucionaria. Pues sí, también vamos a encontrar escritores que, aunque no sean conscientemente socialistas, pues justo, ¿no? Tal vez en el cómo describen la problemática está muchísimo más cercano, ¿no?
pensando, por ejemplo, en la educación de Montemayor, o sea, él es consciente de que existe una lucha social y la guerrilla y era por un objetivo, pues. O sea, hay todavía, ¿no?, escritores. Digo, la verdad es que sería como para otra sesión, pero pensar con todo esto el realismo mágico sí está loquísimo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa ahí? Aunque en el fondo el realismo mágico no solo determinado por el surgimiento del capitalismo, sino por también todo el proceso de lucha social, guerrillera que hubo en Latinoamérica, de alguna forma, tal vez, en la cuestión de la forma lo expresará de otra manera, pero está consciente de todo eso, ¿no? Esa parte no lo está dejando. Y entonces hay una vinculación del realismo, pero bueno, ese es el realismo mágico, es otro día. Bueno, sigamos. Bueno, a ver, ahora pasar, ¿no?, a lo que dice de la literatura del realismo socialista Esdano. En nuestro país, los héroes principales de las obras de la literatura son los constructores activos de una nueva vida, hombres y mujeres que trabajan, hombres y mujeres agricultores, agricultores colectivos, miembros del partido, gerentes de negocios, ingenieros, miembros de la Liga de Jóvenes Comunistas, pioneros. Tales son los principales tipos y los principales héroes de nuestra literatura soviética. Nuestra literatura está impregnada de entusiasmo y de espíritu heroico. Es optimista, pero no optimista de acuerdo con cualquier instinto animal interior. Es optimista en esencia porque es la literatura de la clase ascendente del proletariado, la única clase progresista y avanzada. Nuestra literatura soviética es fuerte en virtud del hecho de que sirve a una causa nueva, la causa de la construcción socialista. La cuestión de los personajes, ¿quiénes son los héroes? ¿A quién ponen en juego en la literatura? Eso también cuenta un montón, o sea, cómo van describiendo. Digo, hay autores burgueses que podrán hablar de las masas, ¿no?, de los trabajadores, de paso, pero también cómo los enfocan. Y raramente podrían llegar a ser como el personaje principal, ¿no? O si es algún trabajador, van a verlo como con algún conflicto interno y la cuestión psicológica es lo que les interesa. Y no la otra parte, pues, de la construcción del mañana, pues, la construcción del futuro. Y esto, o sea, trabajadores, es importante checar eso, ¿no? A diferencia del realismo del siglo XIX y anterior, aquí es el trabajador no solo oponiéndose a la explotación, es el trabajador consciente de cómo se resuelve la problemática y él mismo es como el eje de alguna historia. Entonces, si piensan como en algún caso de literatura, no sé, es que alguna ocasión se me van a ver nombres de literatura, ejemplos de literatura soviética. Pensemos en Gorky. Bueno, el caso de la madre es así como el más evidente, ¿no? O sea, el personaje es hijo de la clase obrera, es hijo de una familia obrera y su vida termina dándose para el proceso de la revolución y hasta el de su madre, ¿no? O sea, a su madre. Pero en general, digo, aunque parecería, pues, mira, secundario, estamos viendo personajes nuevos, una concepción del autor distinta, que es, bueno, pues no solo le va mal y describes qué feo vivía, ¿no? Como los realistas del siglo XIX, oye, qué feo vive el obrero o el minero, ¿no? Pues sí le va bien feo, ¿no? Sí, hay que describirlo. Si no es cómo lo solucionas, ¿no? Cómo luchas para cambiarlo. Y es como un punto de quiebre esta cuestión, ¿no? Bueno, a ver, ya que damos personajes, quedamos que no hay que llorar, ni ponernos tristes, ni pervertirnos. Bueno, esa cuestión, a ver aquí. Ya casi acabo, juro que ya casi acabo, si nos esperaron, ya casi acabo, ya casi me voy. Está perfecto. El camarada Stalin ha llamado a nuestros escritores ingenieros de almas humanas. ¿Qué significa esto? ¿Qué deberes le confiere el título? En primer lugar, significa conocer la vida para poder representarla verdaderamente en las obras de arte, no para describirla de una manera muerta y escolástica, no simplemente como realidad objetiva, sino para representar la realidad en su obra revolucionaria en desarrollo. Esta cuestión objetiva es, bueno, sí, alguien que se acerca y no es de la clase, pues puede escribir de cierta forma, ¿no? Y te da una descripción, tal vez muy buena, pero aquí es donde yo diría que sí importa la procedencia de clase. O sea, no es lo mismo... Sí importa realmente la visión burguesa, pero cuando la visión burguesa influye, ¿no? Para que la novela tenga ese corte burgués y se incline a la balanza a su favor, o la revolucionario proletariada. Hace rato comentabas algo de Honorato de Balzac. Honorato de Balzac es una de las novelas como Eugenia Grandet, no toma partido. Te describe la sociedad, bueno, el personaje, la heroína y al héroe, a su padre, el burgués, atesorando en el extremo, atesorando el dinero, ¿no? Atesorándolo en el extremo siempre de la ambición. No hace una crítica real, Honorato de Balzac, es la comedia humana, pero sí está representando, y esto no forzosamente, en esta neutralidad que toma Balzac, sin tomar partido ni de la clase alta ni baja, sí te está planteando una de las partes podridas del sistema, o lo que pudre el alma humana de la parte burguesa, ¿no? Y ahí cuenta también el lector y su capacidad de análisis que descubra estos secretos,
Porque, o sea, ¿de qué te sirve un escritor que te dé la medicina para que cures la enfermedad si al final de cuentas el lector no es el indicado, no tiene la capacidad de juicio ni análisis? Leer por leer, estaríamos hablando de los griegos, el burro cargado de libros, ¿no? ¿Qué caso tiene el libro? ¿No? A veces hacer el ejercicio ahí podría ser, yo, bueno, lo pongo ahí. O sea, estamos viendo un contexto histórico, más bien una parte histórica, ¿no? Pero sí, creo que ya me fue un poquito. Pero quería llegar ahí realmente, ¿no? Esa recreación de la realidad, simplemente una recreación, puede llevar a un lector a empezar a tomar partido, ¿no? A empezar a visualizar cuál podría ser la forma de solucionar una problemática actual que está planteando el escritor. Recreación por recreación, porque lo que decía, una cosa es diversión, el arte no nada más divierte, el arte realmente recrea, ¿no? Una parte humana, una parte social, está recreando, no es diversión, es recreación. Y los canales que tienen la recreación para influenciar a las personas que la están viendo, pues ya hacen parte. No sé si me expliqué, perdón, ahí. Sí, justo esos elementos, no sé si para comentarme tanto, pero es un muy buen ejemplo, ¿no? Cómo ese tipo de realismo previo, el realismo socialista, alcanza a describirlo sin ver como la posición que puede resolver la problemática. Sé que es como un debate igual grande respecto a la cuestión de si la pequeña burguesía tiene ideología o no, o si más bien se tiene que inclinar hacia una de las dos, porque la pequeña burguesía no la tiene. Pero lo que sí podemos decir es que a veces las posiciones titubeantes pues expresan esa posición que en la actualidad podemos ver. O sea, el pequeño burgués pues tiene dos opciones: o querer ser, bueno, es un más querer que opción, querer ser el gran capitalista, o la opción de hacerse obrero. Y en esas dos opciones, pues en esas dos posibilidades de vida material, también va a decisionar sus posibilidades de la cuestión ideológica. O adquieres un pensamiento más orientado hacia la cuestión burguesa o hacia la cuestión proletaria. Y a veces justo esas cuestiones medio neutras, medio tambaleantes, lo que muestran es que está viendo que le está llegando la proletarización, que no la quiere, pero no sabe cómo solucionarla, ¿no? Sí, justo entiendo que en el caso del escritor, a veces, aunque él no lo sea tal cual, lo refleja, ¿no? Y la parte que mencionabas me parece muy interesante. No tengo tantos ejemplos, pero efectivamente hay casos donde escritores, por estar metiéndose a ver cómo está la situación, terminan metiéndose de alguno de los dos lados, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de Henry Barbusse, que terminó siendo un comunista, pues escribiendo de este lado, o del lado, digamos, de la cuestión del socialismo, y no inició ahí, no era su clase, ¿no? Esas cuestiones sí me parecen importantes. Perdón, sí, adelante. Es lo que mencionábamos hace unos momentos, ¿no? Que tiene que necesariamente consolidarse como un realismo socialista para no dejarlo solamente en la planteación del problema. Porque, bueno, o sea, con base en lo que mencionaba usted, yo pienso, ¿no? O sea, yo como una persona que puedo no tener un análisis crítico ampliamente construido porque realmente no me encargo de desarrollarlo. Si a mí me llega un texto con una posición neutra o intermedia, pues no voy a poder realmente llegar a fondo, ¿no? Me voy a quedar únicamente en la planteación del problema y voy a decir, no, pues sí, qué mal que vivo mal, ¿no? Por el contrario, si nosotros recurrimos a la aplicación del realismo socialista en la literatura y uno le entrega eso a la persona, pues ya no solamente tiene que hacer un análisis, sino que ya ve el camino. Y precisamente, lo menciono, ¿no? Fue con base en un análisis contextual de cierto tiempo histórico, y en cierto tiempo histórico yo pienso que debió haber sido muy funcional, pero para el contexto que tenemos ahora, en el que ya está más que marcado que pues una clase está, se ha dicho todo el tiempo, podrida, y nosotros estamos como en búsqueda en una búsqueda romántica, y así fue también como de ese cambio. Pues la cuestión está en que no lo dejemos, que nos aferremos a no solo dar el problema, sino dar la propuesta de cómo cambiar ese problema. Vas a parecer loco andando por ahí diciendo eso, pero no, pues chico. No, está bien, está perfecto. Solo que aquí pasa, va en una situación. ¿Qué pasó con ¿cómo se pronuncia? ¿Danov? Claro, bueno, no sé, no soy soviético. Por ahí va. Él planteaba precisamente a través de este realismo socialista no consentir o no estancar un sistema socialista, sino a través de esta crítica, de este juego, ir evolucionando ese sistema, y posteriormente pues él es retenido, no son retenidos, ¿no?
Sí, como retenidos. Bueno, ya no se pudo seguir elaborando, Ah, se queda, o sea, se frena, se les ponen topes, y pienso que por ahí esto influye también en que el socialismo haya terminado siendo un burgués maquillado y que a la postre diera la caída del sistema, ¿no? O sea, ese tipo de barreras que les pusieron fueron también parte de culpa, ¿no? En la parte intelectual, en la parte creativa, de que la sociedad socialista siguiera avanzando, evolucionando hacia ese comunismo, ¿no? Sí, claro. Científico, utópico, que pues, por ahí se manejó. Pues eso podría ir muy de la mano, como, o sea, cuando uno va por la vida de mantener una postura neutra, pues podrá haber puntos que tú des y que no le parezcan a la burguesía, o podrá haber puntos que tú des y no le parezcan al proletariado, ¿no? Pero en el momento en el que tú te defines socialista, aunque tú no abras la boca, si tú traes una etiqueta de socialista, automáticamente la clase que está en el poder va a estar en tu contra. Entonces los muros van a existir y se van a seguir planteando. Y la cuestión, yo no siento que sea tanto de guardarnos ese punto de decir esto es socialismo, porque entonces nosotros no podríamos realmente tener una línea clara sobre la cual trabajar, que a fin de cuentas el sendero que nosotros decidimos tomar es el del socialismo, con el objetivo de llegar a nuestro destino, que es el comunismo. Entonces es la cuestión de darle ese seguimiento. Sobre la cuestión de Danov diría lo siguiente, mientras, de hecho Danov muere antes que Stalin, pero de verdad que Danov fue el encargado de ideología de Petrogrado. O sea, el tipo estaba metido en la política mucho tiempo, y cuando habla de esta cuestión del frente ideológico, del partidismo en la filosofía, va a ser muy criticado. O sea, insisto, hasta Sánchez Vázquez, que es así como marxista, de izquierda, chido, o sea, termina diciendo, no, pues ese tipo, ¿qué, no? A lo que voy es, mientras se mantuvo al menos la construcción socialista, y antes del 20 Congreso, sé que sabíamos que había debates previos sobre la cuestión económica, pero digamos que sí estuvo muy a la par todos los años 40 y hasta los 50, ya a veces sin Danov, pero estando todavía en el poder Stalin, sí hubo un desarrollo de esta posición. Va a ser bastante criticada por la burguesía, y van a decir que la cuestión esencial tiene que ver con la libertad, pero la concepción de la libertad que tienen, o sea, no es la de la libertad pensada como conciencia de la necesidad, y tampoco conciben que un escritor, él mismo con su libertad, puede decir me adscribo al partido, me adscribo al socialismo, a la Unión Soviética, y construye hacia allá. Es una cuestión que la burguesía pues maneja mucho, porque no se pueden decir, bueno, pero por libertad entiendo, y esa cuestión es interesante porque con esto van a golpear mucho Danov. O sea, Danov desarrolló esto muchísimo, ¿no? De hecho, cuando había gente que sabía un poco por el huacal, pues ya le daban sus zapes, lo quitaban de la revista, regañaban al que permitió que llegara ahí. Y sí se mantuvo como elemento de la creación del realismo socialista. Insisto, el caso de Mancisidor es uno de los ejemplos. Imagino que hay otros más, que no soy tan viejo, no con nosotros, pero imagino que debe haber otros más que lo construyeron. En el caso de la literatura francesa también lo hay, ¿no? Gente que se adscribió y hizo realismo socialista, y justo con una posición partidaria totalmente, ¿no? La cuestión complicada es hablar de realismo socialista ahorita. Es más complicado porque no existe un bloque soviético, porque eso se considera caduco, y por lo siguiente, ya para ir cerrando esta cuestión, de lo que dice Danov del realismo socialista. Dice, decimos que el realismo socialista es el método básico de las bellas artes soviéticas y de la crítica literaria, y esto presupone que el romanticismo revolucionario debe entrar en la creación literaria como parte integrante de toda la vida de nuestro partido, toda la vida de nuestra clase obrera, y su lucha consistente en una combinación de trabajo práctico más severo y sobrio, con un espíritu supremo de hechos heroicos y magníficas perspectivas de futuro. Nuestro partido siempre ha sido fuerte en virtud de que ha unido y sigue uniendo el espíritu práctico con una visión amplia, con un impulso constante hacia adelante, con una lucha por la construcción de la sociedad comunista. La literatura soviética debería ser capaz de retratar a nuestros héroes, debería ser capaz de vislumbrar nuestro mañana. Este no será un sueño utópico, pues nuestro mañana ya está preparado para hoy. Bueno, decía que habría futuro y que llega el socialismo, pero lo que voy es, la concepción del realismo socialista surge y únicamente puede surgir con el proceso de la construcción socialista, y digamos, a partir de que hay un punto de que hay el quiebre del capitalismo y los pasos hacia el socialismo, ¿no? Únicamente es como el contexto material para que surja, así como el contexto para la parte del realismo, los realismos burgueses, pues implica el desarrollo de la burguesía. El realismo socialista implica el desarrollo no solo, digamos, como de la revolución, sino la implicación que tuvo, o sea, de poder hacer un partaguas en el proceso a nivel mundial de la lucha de clases. Entonces, un poco lo que dice es, o sea, no se puede comprender el realismo socialista sin el surgimiento de una Unión Soviética, sin el surgimiento de la clase obrera
en un primer intento de toma del poder. Entonces va bastante vinculado. Y sí es una posición de clase en todo momento. Y pues ya cuando lean realismo socialista, pues igual después escriben realismo socialista, aunque no haya Unión Soviética, pero pues yo lo dejaría aquí ya para acabar, porque ya son las 9 y ya es noche y vivo lejos. Hasta mi catedral. Y pues ya es todo. Ay, bonito. Ya luego quedan varias cosillas, pero ya, tal. Bueno, algo más antes de que acabe. ¿Sí, Narciso? Quiero hacer tres comentarios. Uno, cuando Marx y Engels escriben la ideología alemana, ahí hay un planteamiento, unas categorías que definen bien. El ser social determina la conciencia social, es decir, la sociedad, una sociedad burguesa donde las condiciones sociales son de explotación y es una ideología dominante, pues los obreros, los trabajadores van a tener esa ideología dominante y se van a comportar y van a actuar en función a ello. Ese es un punto. El otro punto es con respecto a la pequeña burguesía. La pequeña burguesía, su proletarización y la aspiración que tiene de ascender de clase, pues podrá tener mucha voluntad, pero depende de sus condiciones concretas, materiales, que es lo que además el desarrollo económico la lleva a la proletarización. Eso es verdad. Y ahí, como decía el exponente, tiene dos opciones. Cuando se proletariza, en el seno de la clase obrera, lleva todos sus vicios y impregna a la clase obrera de estos vicios. El otro punto ya más, digamos, cotidiano, más práctico. López Portillo decía, ¿por qué le voy a pagar a los bellos si me van a pegar? Yo no pago para que me peguen. Es decir, a los medios que lo criticaban no les autorizaban publicidad. Por ejemplo, los periódicos que lo criticaban, al no autorizar publicidad, pues no tenían recursos. Y la burguesía critica porque en los países socialistas no había esa libertad de expresión, y plantea la burguesía, bueno, es de que un artista va a producir, va a crear cuando se le deja libertad y que use toda su imaginación. En el texto, es de que se habla de literatura, pero cuando en el texto que tiene camaradas, no mal recuerdo, es todas las artes, es decir, el cine, el teatro, la pintura, e inclusive hasta en la danza hay una posición de clase. Y hablando del socialismo, no van a permitir indudablemente que no sea esta expresión que permita el desarrollo de la clase proletaria, del socialismo. La burguesía dice es de que no hay libertad y porque no dejan que se desarrolle libremente el espíritu creador de los artistas, de las artes. Pues claro que no. Otro ejemplo así práctico es cuando un obrero lleva un libro, digamos, bueno, así para irme al extremo, que hable sobre la religión, ahí no se molesta. Pero si ven a un obrero leyendo un libro de Lenin, lo despiden. Así de concreto, decía la burguesía. Dios es sumisión y obediencia, ¿cómo lo van a detestar? Los intereses los van a defender. Claro. Hubo un periodo, en los años 80, que un grupo de filósofos que le llamaron la nueva filosofía, los nuevos filósofos Franceses, ¿no? franceses, todo el apoyo y la difusión que tuvieron en todo el mundo, llegaban por ejemplo aquí en México, Pero son las noticias del capital. ¿Por qué? Porque la burguesía usa todos sus recursos precisamente para imponer su ideología y combatir con las que no van con sus intereses. Y así es. Sobre eso solo a poner un dato más, o sea, la verdad es que sonará medio feo para los que quieran Sánchez Vázquez,
pero uno se explica por qué gente como Estano y Lenin no está en la academia, y en la academia sí está Bolívar Echeverría, Sánchez Vázquez, pues sí, porque esos no critican, no sirven de mucho, pues, para una cuestión de transformación radical, y gente como Estano y Lenin, que son una cuestión dura, no los van a recibir ahí, o sea, justo porque eso demuestra, o sea, es como decir, mira, este sí rifa, debo leer este, ¿no? O sea, como no confiar, pues, en los marxistas que hay académicos, así de sencillo, porque si realmente posicionaran una cuestión radical en contra, pues no estarían ahí, como dice Camarada. No hay posiciones en ninguna de las artes, Igual te vamos a en explicar. ninguna de las ¿Dónde actividades hay posiciones Las neutras. personas literatas que sí te van a proponer una salida de construcción al socialismo. De este lado. Es que no la pueden construir si no es desde el marxismo-leninismo. Está bien en las filas que prestan, así de sencillo. Sí, ya nada más por último. Un creador de arte que quiera desarrollar el realismo socialista, que quiera que la burguesía lo reconozca, lo apoye y lo impulse y gane millones, pues va a ser difícil. Entonces ahí viene muchas veces la frustración de que no reconocen su arte. Pues claro, ¿por qué? Porque el que crea Y eso tiene toda una historia. Sí, entonces, la burguesía, salvo que produzca dinero, salvo que sea muy vendible. Entonces sí, bajo esa condición. Está atrapado el arte burgués entre dos lógicas que las dos son sumamente reaccionarias, ¿no? Por un lado, y todo esto se contrapone al realismo socialista, que sería últimamente el arte del pueblo y el arte como derecho humano en el socialismo. Por un lado, aquellos que propugnan por este arte exageradamente academicista, excluyente, en el que hay que ser doctor emérito para siquiera cantar porque la piña está en tabique, ¿no? Pero por otro lado, una contraposición que también es sumamente reaccionaria, que reivindica el genio, reivindica solo la pintura de calidad barroca que se hacía con los discursos abdominales, ese tipo de cosas, pero ambos desmovilizan a la clase obrera y ambos alejan a la clase obrera de las concepciones del realismo socialista, donde el obrero no solamente es un consumidor de arte que muchas veces lo tiene que tener excluido, debe ser un producidor, en el sentido de que el arte es constitutivo de la naturaleza humana. En la ideología alemana también Marx dice, o sea, en el comunismo no va a haber pintores, va a haber gente que, entre otras cosas, hay que pintar. Porque Marx dice, o sea, el objetivo de ser un pintor, o sea, se puede desarrollar el gran pintor, pero ese no es el punto, porque un pintor que no pinta bien es un pintor original, porque cumple una función que no necesariamente es acariciarle su gustito a la burguesía, ¿no? Que bueno, fue la que la CIA se dedicó 50 años Sí, a destruir precisamente la ideología. Sí, a financiarla de mil maneras, desde crear las colecciones de arte que tienen a de Kooning y a Jackson Pollock, ese tipo de cosas, hasta fundar aquí revistas de Octavio Paz, ¿no? Sí, dame su comentario. ¿Sabían ustedes que los Beatles, la burguesía de Inglaterra, planeó impulsar a los Beatles como una manera de influir en los jóvenes, controlarlos? Pues entonces usan todos sus recursos. Con el vicio de la marihuana y todo ese tipo de cosas. De hecho, hace rato quería hacer un comentario. Por ejemplo, creo que... ¿ibas a decir? No, no te di la palabra. Perdón, ¿verdad? Bueno, es que creo que se está como, bueno, dejando como mucho de lado esta parte contemporánea, esta parte de la actualidad de lo reformista, ¿no? Y de, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya basándonos en algo nacional, en la Ciudad de México, por ejemplo, incluyen mucho, por ejemplo, la cultura urbana, ¿no? La cultura urbana, y que lo que hacen es desde los barrios sacar a la gente que, por ejemplo, su arte, ¿no? Su creación literaria. Entonces allí, pues, son los progres, son los morenas, por mencionar algo político, entonces también como que se está dejando mucho de lado esa como, incluso nosotros, ¿no? Yo por eso te preguntaba entonces en dónde están, porque por ejemplo, ¿a qué tiran? Obviamente el premio de la juventud y todo ese tipo de cosas está bien financiado por eso, ¿no? Pero bueno,
Me gustaría decir como en algún momento, a lo mejor y no es el adecuado, pero sí hacer como el análisis de eso. Mera propaganda política, o sea, Mancera pintando con stencil y... Sí, Sí, no, claro, o sea, mera propaganda y política. convoco los 15 proyectitos más inocuos que puedo Exacto. pintar en... Es el populismo. Es una expresión que echa a andar la socialdemocracia. La ideología socialdemócrata, ¿de qué lado está? Es de la izquierda, porque si así de sencillo, ahí está, ¿qué clase quieres, a la cual termina? O sea, no estoy diciendo que la gente que participa ahí no tenga valía, pues, sino más bien es gente que no hay espacio, no se ha construido espacios para que se exprese, porque la cuestión urbana muchas veces expresa la realidad de los barrios, pues, de los hijos de clase obrera. El punto es que la socialdemocracia lo gana porque tiene el aparato ideológico, el Estado para hacerlo, pues, y lo que haces es como comprarlos, pues, gente que podría ser crítica porque tiene esas vivencias materiales, pues, de hijos de la clase obrera, pues te los ganan, ¿no? Entonces, literalmente, y de hecho eso es un modus operandi. porque los Tú ves, el capitalismo se come a todas las figuras contraculturales y las regresa saneadas y consumibles, ¿no? O sea, basta ver a todos los movimientos contraculturales de los 60s que todos hoy en día son multimillonarios, todos. Claro, o sea, desde el mismo hecho de decir, vamos a darles espacio para que grafiten. O sea, ya pierde hasta el sentido. Eso es un modus operandi de la reacción, el graffiti precisamente. es otra cosa. Así se oficializó el cristianismo, o sea, de culto rebelde. ¿Cómo lo pasas a oficialismo? Pues diciendo, oye, que está chido, ya no es ilegal, ¿no? ya no atacas a la sagrada propiedad privada. No, claro, o sea, lo haces lo que hicieron, haces de Cristo lo que hicieron hoy de John Lennon, ¿no? Los espíritus, lo pones a vender perfumes, lo que sea. Ganaste, estás del otro lado. Pero, bueno, sí. No, sí, le digo mientras hay tiempo. Lo que yo te tengo. Es broma, en realidad no voy a Catepec. Bueno, hay quien se tiene que ir, pero... No, bueno, sí, no, pues solo eso, pero la discusión, pues yo creo que sí está, pero la cuestión es que sí se tendría que llegar entonces a esos espacios, porque no es que nos los vayan ganando, y claro que tienen que haber condiciones como objetivas, y para eso pues hay que tener dinero para Hay que tomar el poder. exacto, pero tampoco es que hace rato me sonó así como que como muy academicista, así de los que están estudiando literatura o los que están en instituciones pueden crear, ¿no? Y en los barrios pues no, porque domina la clase y la burguesía va a dominar, y entonces y en la socialdemocracia pues los acaparan, y eso me parece erróneo. Sobre esa cuestión, sí, solo diría un par de elementos más. Es que también digo, no es que esté negando que no pueda haber como una cuestión original de expresión desde los barrios, sí la hay, y mucha creatividad. Efectivamente, hay gente que desarrolla la cuestión técnica ahí, no hay problema, ¿no? Pero yo lo hacía en el sentido de decir que las posibilidades de acceder a un estudio formal al respecto, no estoy diciendo que solo así pueda ser artista, pero si es útil, pues en la Unión Soviética, en el socialismo había gente que estudiaba eso, pues a lo que voy es que no todos tienen acceso, o sea, más bien la crítica en el sentido de que no todos tienen acceso, y en la misma burguesía lo que hace es, esa gente no la considera, o la considera como dices, ¿no? Para ganársela de este lado, bueno, ganársela del lado de, pues sí, de la socialdemocracia, de la burguesía, pero voy a eso, o sea, más bien decir que justo no es que no haya en esos barrios, no, sí lo hay, pero es más, no tienen las posibilidades que los demás, porque no tienen a veces ni las posibilidades de la formación, o sea, creo que los que estudian arte saben, ¿no? ¿Cuántos lugares hay para una escuela de pintura, de música? Son muy poquitos. En ese sentido, o sea, que la burguesía no los considera, pues. O sea, que puede ser. Sí, sí lo hay, ¿no? Pero también, pues, o sea, hay, digo, tampoco es como caer como tampoco el otro extremo, ¿no? Es decir, todo lo que hace la clase obrera está chido, ¿no? Que sea como un obrerismo así, deforme. Sí, Sí, claro no, sí que se no. requiere la formación, pero el punto es que en este sistema no la van a tener, ¿no? Pero si hay gente que crea, pues, no, de hecho sí, no, si piensas en la historia de Gorky, siempre está ahí con Yo les agregaría lo que planteaban en la Unión Soviética. ¿Qué planteaban? No se trata nada más de que haya un Chopin, sino que se den las condiciones para que haya miles de Chopines. Y de eso, que haya las condiciones para que haya miles y miles de pintores. Entonces, ahorita las condiciones aquí están para que unos cuantos sean los privilegiados de que puedan desarrollar técnicas que sean creativas. Se ha visto nada más como una cosa elitista y que tiene como objeto crear en estas categorías la genialidad de la obra maestra, cuando el arte tiene muchísimas otras dimensiones que no son necesariamente estas. No lo son. Lo que queremos son miles y miles de mostras. Vale. O sea, también, o sea, aunado a eso yo creo que entra el problema de la difusión, ¿no? O sea,
a la clase en el poder qué es lo que le interesa difundir. Yo estoy de acuerdo en lo que mencionas, ¿no? Es claro y es evidente que en un lugar donde hay un ser humano va a haber creatividad. Y es obvio que dentro de los barrios, como lo mencionabas, también va a haber pues muchísimas cuestiones artísticas, pero nunca en el momento en el que estamos van a tener el peso que tienen todas las que se generan del lado de la burguesía. Porque la burguesía tiene la difusión y además da el mensaje que le conviene dar. La estructura de poder. Y cuando mencionaste ahorita, por ejemplo, lo de Morena y los socialdemócratas, ¿qué es lo que hace la socialdemocracia? Toma, por ejemplo, eso que dijeron, ¿no? Le damos este espacio para que hagan un grafiti. Nosotros decimos, pues lo voy a decir con las palabras, qué mamada, ¿no? O sea, eso no es lo que es un grafiti, eso no es lo que debe representar. Pero los jóvenes, en las condiciones en las que viven, ven eso como una oportunidad. Y entonces nosotros, jóvenes compañeros del que fue a pintar al lugar grafiteado, cada que pasamos por ahí decimos, qué chido. Mancera le dio la oportunidad a uno de nuestros amigos de pintar aquí. Él es el cambio, él es el que nos ve a nosotros. Pero no se dan cuenta de que la socialdemocracia, Morena y toda esa bola de chaquetas, lo que realmente quieren hacer es únicamente utilizar al proletariado como un escalón para llegar al poder, y no es un poder que le quieran dar de regreso al proletariado. Solamente son servidores públicos que lo primero que quieren hacer es servirse del público. Entonces, la cuestión aquí es que no exista como tal, bueno, yo lo que entendí, lo que mencionaste es, no es que se haya dicho que, no hay, lo hay, pero no, hay talento, hace falta apoyarlo, ¿no? Realmente está ahí, pero no tiene ni la difusión ni... Apoyarlo y estructurarlo, sobre todo. También estas lógicas de te voy a difundir, te voy a apoyar, te voy a meter en esta galería burguesa, también esas estructuras aristocratizantes alejan al proletariado de la verdadera experiencia artística, que va mucho más allá, toda la oportunidad de que ahora, en vez de 5 güeyes que entran al CCC, ahora van a entrar 7. Se tergiversa además, ¿no? Se tergiversa, exactamente, porque de entrada el capital produce el arte, convierte el arte en un producto de puro valor de uso. Perdón, puro valor de cambio. Uno vaya a zona macro. Zona macro es la bolsa bursátil, básicamente. Tú no vas a ver arte, vas a hacer inversiones absurdas, ridículas, para inversiones, sin cuentas. Sí, claro, de hecho es una inversión. Sí, claro, entonces te digo, están como estas dos posiciones enfrentadas, yo creo, en el arte mexicano, que ambas son reaccionarias. Entonces, pues son peligrosas, porque una te dice, lo oficialista, ¿no? Cuauhtémoc Medina escribe sus decretos así, incuestionables desde el MUAC, y dice, esto es el arte contemporáneo. Las piedras de Teresa Margolles y el anillo de Barragán, esto es el arte contemporáneo. Pero, que obedece a una estafa, ¿no? La UNAM realmente ha tergiversado fondos para adquirir obra. Pero por otro lado, están las otras versiones que también son reaccionarias y también son aristocratizantes, que dicen, como Evelina Lester, que dicen, no, que pinten los genios, ¿no? Y las cosas sublimes que deben existir, que esa es una postura del siglo XVII. Y va feudal, va de la mano de lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo puedes exigirle a alguien que no ha llevado la formación que le conviene a la burguesía, que pinte como quiere la burguesía? Claro, entonces por eso uno de los principios de la Liga Lear, creo, es la que dice, el artista no va a satisfacer los intereses de la burguesía, no les vamos a acariciar el gusto mediocre, no les vamos a pintar sus... No. Porque ese es un arte que no funciona para el pueblo. Y no solo eso, no vamos a hacer arte que funcione para el pueblo, vamos a hacer al pueblo a hacer arte. Vamos a decirle, tu papel en el arte no es ir a ver una galería y decir, ay, qué bonito aplaudirle a ese güey. Y decir, no, es tú ponerte a dibujar. Independientemente de cualquier apreciación academicista de que tu obra se puede dar, porque es una parte fundamental de tu desarrollo humano. Eso, según yo, es la parte fundamental de la teoría marxista. Cuando Marx habla del hombre universal, del hombre nuevo que se imaginó la Bauhaus, transformado otra vez precisamente el arte para todos, el arte en servicio de todos, ¿no? Eso lo platicamos la próxima vez, pues como todo lo que estamos viendo de lámparas, de cómo se funcionan los cables, cómo el piso es de tales dimensiones, son conclusiones socialistas, de análisis socialistas, las que todos hoy gozamos, pero hemos pervertido pues por ideología, ¿no? Sillas cuya fabricación cuesta nada, cuestan 50,000 pesos. De donde parte el diseño, ¿no? Sí, claro, tú lees todas las ideas y dijiste que Marcel Breuer, que decía, la silla Marcel y todo el punto es que son
3 tubos doblados, güey, que cuestan 3 pesos, que le pones un pedazo de lona, ¿no? En lo que se ha convertido actualmente con la perversión capitalista. Así es, tú tendrías que ir al CAD, Es ¿no? idealista. A ver, así, ya es idealista, a ver cuánto cuesta la silla que diseñó Marcel Breuer y cuesta 50,000 pesos. Porque no en el estás mejor de los apreciando la casos. silla por lo que es o por realmente o sea, su función, la estás apreciando por lo que te hacen, por lo que Exactamente, realizan, que sí, es, sí, sí. es la silla de se estuvo sin la lona, ¿no? Pues, sí, ya decía con toda la fetichización de que es el gran diseñador, no sé cuál, no sé qué. Cuando es una silla diseñada pues, para stack, ¿no? Así como de las primeras sillas diseñadas para tener 50 pies en un cuarto y luego las sacas, son de socorro. Pues creo que bueno, así le dejamos ahí. Bueno, no sé qué quiero cortar la discusión, pero pues ya corté sí, ahora sí la ronda. Pues gracias por venir.